Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Muy buenas noches, queridos radioyentes, bienvenidos todos a Recuento Informativo, el servicio de informaciones y comentarios que llega a ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos al servicio de ustedes, Jorge Trilla, nuestro productor, Eduardo Alemán y este que les habla, Julio Torino, y queremos comenzar los tres, como siempre, con un saludo cordial, afectuoso para cada uno de los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, particularmente, desde luego, los que nos oyen en Cuba, en cualquier lugar de Cuba. Listos ya para ponernos al día todos en el mundo noticioso, con el énfasis particular en las noticias de Cuba. Tenemos lo último, tanto lo que se publica en la isla como lo que aparece en otros lugares del mundo con relación a Cuba. Tendremos también las voces que directamente desde Cuba nos reportan, periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos transmiten esas informaciones que la dictadura trata de ocultar. El complicado escenario internacional se los vamos a presentar también en todos sus detalles más importantes en nuestro segmento Mirada al Mundo. Latinoamérica al día con Eduardo Alemán nos pondrá, como dice su propio título, al día en lo que está ocurriendo en el continente. Jorge Trilla, nos tienes listo ya ahí el resumen deportivo para deleite de todos ustedes. Y vamos a presentar también Panorama, el segmento de noticias de interés general, ciencia técnica, etcétera. Les ofreceremos también nuestro segmento El Contrateque y al final nuestro comentario Canta Claro. Y esto lleva esfuerzo, lleva trabajo, pero lo hacemos con dedicación y lo hacemos con gusto porque sabemos que de esta manera los estamos ayudando a ustedes en sus necesidades de información. Usted no sea egoísta, no se quede con todo, compártalo con sus vecinos, con sus amigos, anímelos a escuchar Radio República, ayúdelos a encontrar nuestra radioemisora en la onda corta, en fin de cuentas, que cada uno sea un difusor de la verdad, porque un pueblo verdaderamente bien informado, un pueblo que escucha opiniones diversas, es un pueblo que puede pensar con su propia cabeza, establecer sus criterios y hacerse libre. Y libertad es lo que queremos, claro que sí. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 19 de noviembre de 2014 y tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes de la presente jornada. Un interesante reportaje que vamos a compartir con ustedes en todos sus detalles versa sobre algo muy importante para Cuba, la situación en Venezuela. El título creo que dice mucho. Nicolás Maduro se queda sin dinero para comprar lealtades. Por otra parte, el periodista independiente Jorge Olivera Castillo revela el hecho de que como a un opositor, los agentes de la seguridad del Estado le pidieron que trabajara para ellos a cambio de que pueda acceder a una intervención quirúrgica que necesita. Hasta ahí se llega. Contagiado con ébola, un médico cubano en Sierra Leona. El Instituto Cubano de Radio y Televisión es un organismo en debacle, dice un antiguo periodista de Radio Rebelde que ha decidido no regresar a la isla. Por otra parte, derrotan una propuesta del régimen castrista en la ONU que favorecía al régimen criminal de Corea del Norte. Denuncian desde La Habana, la prensa independiente, el hecho de que un cadáver permaneciera durante 9 horas en el portal donde la persona murió sin que recibiera ningún tipo de atención. Igualmente la prensa independiente está denunciando una refinería en Cabaiguán, allá en el centro de Cuba, que está contaminando el medio ambiente a ciencia y paciencia de las autoridades. Más de 500 muertos en accidentes de tráfico en Cuba en lo que va de año. Las voces de Cuba nos estarán reportando hoy desde Ciego de Ávila sobre varias protestas de vecinos debido a fosas albañales abiertas, así como por la distribución a la población de comida en mal estado. En la mirada al mundo, lo que está pasando en el resto del planeta, fallece un policía herido durante el ataque a la sinagoga en Israel. Autoridades israelíes refuerzan la seguridad
y lanzan operación antiterrorista en Jerusalén. El premier de Israel denuncia la oleada terrorista y pide la profunda condena internacional a estos actos. Por otra parte, desde Londres, John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, condena actos terroristas en Israel y exige a líderes palestinos que condenen y tomen medidas para frenar esos ataques. El ministro alemán de Relaciones Exteriores se muestra pesimista con la situación en Ucrania. Por otra parte, una reunión de ministros de Defensa y el secretario general de la OTAN en Bruselas analiza la crisis en Ucrania, reiteran deseo de hallar una solución pacífica. Comenzó la última fase de negociaciones nucleares con Irán. El canciller de ese país rechaza condiciones de Occidente. Europa incrementa medidas contra brotes de virus aviar. El premier japonés disuelve el parlamento y convoca a elecciones mientras pospone un aumento de impuestos. Por otra parte, se efectúa una gran operación contra el crimen fiscal en España. Hay más de 70 arrestados. Vamos a ver ahora en el mundo de los deportes, en el fútbol. Alemania derrota a España y Portugal a Argentina en partidos amistosos. Ganan también Colombia y Brasil, pero México pierde. En las grandes ligas, el béisbol, los Mets de New York acortarán la distancia en los jardines de su estadio en busca de más jonrones. En tanto, los Marineros de Seattle otorgan contrato de liga menor a un joven lanzador cubano. Los detalles de estas y otras informaciones tan pronto regresemos. Y aquí tenemos los detalles de las noticias más importantes. La primera que tenemos, amigos, es una información que versa sobre Venezuela, pero cuyas implicaciones en cuanto a Cuba son ostensibles. El título de este reportaje, que vamos a leer en gran medida para ustedes, en casi su totalidad, que aparece en el Nuevo Herald de hoy, dice: Nicolás Maduro se queda sin dinero para comprar lealtades. Y la pregunta que se desprende, ya antes de darle los detalles, es si se queda sin dinero para comprar lealtades en Venezuela, ¿qué será para favorecer a sus amigos en el exterior? Es la gran pregunta. La caída de los precios del petróleo, comienza este reportaje, está llevando al régimen de Nicolás Maduro a tomar las duras decisiones que venía evitando, incluyendo la probable eliminación del subsidio a la gasolina y la selección de cuáles sectores dentro del chavismo continúan recibiendo las migajas de un pastel que es cada vez más pequeño, según dicen los analistas. Y es que el chavismo, que llegó al poder prometiendo distribuir mejor la riqueza, tiene cada vez menos dinero que repartir, lo que está llevando al régimen a tomar decisiones que podrían terminar siendo muy impopulares. La primera de ellas sería un aumento en los precios de la gasolina, un tabú que podría ser quebrado en el mes próximo, dijo Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Interamerican Trends. El aumento del precio de la gasolina en Venezuela es un hecho, declaró de la Cruz desde Washington. Posiblemente esperen para después de la reunión de la OPEP en Viena, prevista para el 27 de noviembre. Maduro, sigue diciendo este reportaje, cuya popularidad está por debajo del 30%, había prometido que no subiría los precios del combustible, pese a la insistencia del sector pragmático del chavismo, que le había advertido que el subsidio, con un costo anual de $12,000 millones, es insostenible. Pero el gobernante repentinamente dio su brazo a torcer este lunes al anunciar que había aceptado una propuesta hecha durante el primer Congreso de la clase obrera trabajadora de ajustar el precio y utilizar las ganancias para proyectos sociales. Este es un tema sensible que ya estoy evaluando, dijo Maduro, aunque advirtió que no tenía apuros para tomar una decisión, aun cuando los ingresos petroleros de Venezuela cayeron en cerca de un 30% en el mes pasado. Pero sí hay apuro y el aumento de la gasolina podría producirse en cuestión de pocas semanas, dijo Osvaldo Ramírez, presidente de una firma consultora. Según continúa este análisis, Maduro se ve obligado ahora a escoger entre los sectores del chavismo, que está bien fragmentado, y aquellos cuyas lealtades necesita comprar. Dice que esta es la razón, o sea, esta selección de a quién beneficia dentro de sus propios seguidores,
es la razón por la cual Maduro recientemente decidió subir los salarios de los militares en un 45% para tratar de compensar el efecto de lo que es la tasa de inflación, que podría superar el 75% este año, mientras que al salario mínimo solo lo subió en un 15%. Y esa pudiera ser la razón por la cual Maduro está ahora calculando eliminar el subsidio a la gasolina. Esto propinaría un duro golpe a los bolsillos del 35% de la población, en vez de eliminar el subsidio que Venezuela brinda a Cuba, cuyo aparato de inteligencia le es crucial para mantenerse en el poder. O sea, de esto se desprende, amigos, que si todo sigue como va, Maduro tendrá que escoger entre hacerse cada vez más impopular en Venezuela, aumentándole el precio de la gasolina a su propio pueblo, o quitarle al régimen castrista el subsidio que le da y sacrificar así pues toda la ayuda que le brinda el régimen castrista, sobre todo en esta cuestión de los niveles de represión. En fin de cuentas, que todo esto da una idea aproximada de cuál es la situación en Venezuela y por derivación la importancia que pudiera tener para Cuba estas decisiones que Maduro más tarde o más temprano se va a ver obligado a tomar. Otro orden de noticias, amigos, es algo que sin duda no puede escandalizar a los cubanos, que estamos más que acostumbrados a este tipo de actuación del régimen castrista, pero que es bueno que se esté denunciando internacionalmente, como se hace a través de este reportaje del periodista independiente Jorge Olivera Castillo y que reproduce diariodecuba.com. Ahí se dice que el opositor Joaquín Palomino piensa que puede morir debido a la hernia inguinal que le diagnosticaron el pasado 30 de octubre. En la consulta solamente recibió un certificado para que guardara reposo, pero no la remisión para la cirugía que necesita con urgencia. La protuberancia en la ingle crece por día, así como el dolor que le impide desenvolverse normalmente. Por suerte, mi trabajo no requiere esfuerzos físicos, agrega sin dejar de enfatizar sus preocupaciones en relación a lo que pudiera ocurrirle. Desde febrero de este año, Palomino se desempeña como custodio en los predios del Policlínico del poblado de Los Paleos, perteneciente al municipio de Nueva Paz en la provincia de Mayabeque. El caso tiende a ser más dramático a partir de la propuesta del oficial Fabián de la Policía Política. Este, según indica Palomino, le propuso un acuerdo en el que solo a cambio de su cooperación serían agilizados los trámites para recibir la atención médica requerida. No hubo rodeos, fue una amenaza que muestra la intención de causarme el mayor daño posible. Además, si acaso llego a la sala de operaciones, allí puede pasar cualquier cosa. Quizás no se atrevan a cometer un crimen, pero son capaces de dejarme secuelas de por vida, dijo la fuente. La suspicacia de este firmante del proyecto Emilia, dirigido por el exprisionero político del Grupo de los 75, Oscar Elías Bisset, además de desempeñarse como bibliotecario independiente, cuenta con sobrados fundamentos, tal como lo demuestran las muertes de las damas de blanco Laura Pollán, del opositor Orlando Zapata Tamayo, y más recientemente la desaparición de Osvaldo Payá y Harold Cepero Escalante. Amigos, aquí pues una noticia bien triste y preocupante sin duda es esta que da cuenta que el médico cubano Félix Báez Arría, especialista en medicina interna, enviado por el gobierno a Sierra Leona para enfrentar la epidemia de ébola, ha dado positivo al virus y será trasladado a Ginebra, Suiza, según informó el Ministerio Cubano de Salud Pública en una nota publicada por la prensa oficial. Según el MINSAP, el doctor Báez Arría, quien ha atendido a pacientes con ébola, comenzó a presentar fiebre de 38 y 39 grados sin otros síntomas el 16 de noviembre y fue trasladado al centro de tratamiento para el ébola Kerry Town de la capital de Sierra Leona, destinado a funcionarios de Naciones Unidas y donde también laboran profesionales cubanos. Un día después dio positivo a la prueba diagnóstica para el virus. Báez Arría es uno de los 256 profesionales de la salud enviados por la dictadura de Castro al África Occidental para tratar a pacientes de ébola. En Sierra Leona están unos 165 para una misión de 6 meses. Amigos, una pausa, vamos después a ponernos al día en los deportes y más adelante yo regreso con otras informaciones.
existe un movimiento mundial por la democracia en Cuba. Me parece que es un asunto en donde las opiniones mayoritarias tienen que ser aquellos que han estado adentro sufriendo, resistiendo y organizándose. Quiere decir que así como hay hoy por hoy ya gente que se moviliza, que tiene valor, que tiene coraje y que sale a buscar los caminos de la libertad, muchos otros se van a sumar. Radio República es la voz de los cubanos. No estás solo. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de 8 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Muchos partidos amistosos se jugaron ayer por todo el mundo. En el más llamativo de todos, se enfrentaron las selecciones de Alemania y España, los dos últimos equipos en titularse campeones mundiales. Obligados por las bajas de algunos jugadores, ambos conjuntos presentaron unos onces iniciales llenos de novedades. Tras un partido muy parejo, jugado bajo una tremenda lluvia, y cuando todo hacía suponer un justo empate a 0 goles, llegó la decisión. Al minuto 89, el estelar centrocampista alemán Toni Kroos hizo un fuerte disparo desde la frontal que se coló en la portería española, burlando al guardameta Kiko Casilla. Fue un jarro de agua fría para España, inmersa en plena renovación, que se había mostrado muy activa, especialmente Isco Alarcón, que jugó muy incisivo por la banda izquierda. Otro duelo esperado ayer martes era el de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, cuando Argentina y Portugal se enfrentaron en Manchester. Un duelo de estrellas que se redujo a los primeros 45 minutos del encuentro. En definitiva, un gol de cabeza en el descuento de Rafael Guerreiro permitió a Portugal ganar 1-0, pese a que el albiceleste tuvo más ocasiones, sobre todo en el primer tiempo. Y Brasil despidió el año con una victoria 2-1 ante Austria en un amistoso ayer en Viena, lo que permitió al seleccionador Dunga continuar invicto desde su regreso al frente de la selección auriverde. Con 6 triunfos en 6 partidos, Dunga continúa elevando la moral de un equipo todavía traumatizado por el fracaso mundialista como anfitrión y aquella humillante derrota 7-1 ante Alemania en semifinales. Otra selección americana que salió por la puerta ancha fue Colombia, que puso fin a un brillante 2014 con un triunfo ante Eslovenia 1-0 ayer martes. La selección cafetera demostró que es actualmente uno de los equipos que practica un fútbol más vistoso, con un gran juego de toque y combinación. La única anotación del encuentro llegó no obstante gracias a la astucia y no tanto a la elaboración. Tras una falta cometida por los locales, y mientras los eslovenos protestaban la acción al árbitro, Juan Guillermo Cuadrado puso rápidamente el balón en movimiento para James Rodríguez, quien pasó en profundidad a Adrián Ramos, que regateó al arquero para anotar el gol de la victoria. En cambio, México perdió 3-2 ante Bielorrusia en un partido jugado en la ciudad de Borisov bajo una temperatura muy fría. Por último, la selección de Estados Unidos no encuentra su camino y cayó ampliamente ante Irlanda 4-1 en un juego celebrado en Dublín. Y nos vamos al béisbol. Los Mets de New York acercarán los muros de los jardines de su estadio Citi Field por segunda ocasión. El equipo anunció el martes planes que contemplan acercar los muros entre 3 y 11 pies en el jardín derecho y entre el derecho y el central. El gerente general Sandy Alderson dijo que el equipo calculó
que los Mets hubiesen dado unos 27 jonrones adicionales este año con estas nuevas dimensiones. Citi Field fue el parque con menos cuadrangulares en Grandes Ligas en sus 3 primeras temporadas de existencia. Los Mets ya habían reducido el tamaño de los jardines por 12 pies en 2011 y bajaron la altura de los muros de 16 a 8 pies en todo el izquierdo. Y amigos, Max Scherzer rechazó una oferta por 6 años y 144 millones por parte de los Tigres la pasada primavera y es ahora uno de los brazos de mayor calidad en el mercado. Aunque esta pasada campaña no lució tan dominante como en 2013 cuando ganó el trofeo Cy Young, Scherzer siguió lanzando a un nivel élite. Según cálculos, obtendrá un contrato de unos 7 años por $185 millones y entre los equipos que están tras de él tenemos a los Yankees, los Dodgers y los Tigres. Y cierro con una buena noticia. Los Marineros de Seattle han firmado al cubano Misael Siverio, un pitcher de 25 años de edad, a un contrato de liga menor. Siverio lanzó en la Liga Mexicana del Pacífico el invierno pasado tras salir de Cuba. El zurdo, que jugó por Villa Clara en las series nacionales, lanzó por las Águilas de Mexicali y tuvo récord de 3 ganados y 1 perdido, con 36 ponches y 10 boletos en 6 aperturas y 29 innings de labor. Suerte pues a nuestro compatriota en su camino al equipo grande. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Amigos, aquí tenemos otras informaciones. Un periodista del sector deportivo de Radio Rebelde que consiguió visa para ir al Ecuador decidió no regresar a Cuba y está en camino precisamente dirigiéndose hacia la frontera de México con Estados Unidos para pedir asilo en este país. Se trata de Nolan Chacón, comentarista y director de programas de la redacción deportiva de Radio Rebelde, como dije anteriormente. Entrevistado por Radio Martí acerca de un libro que escribió su padre sobre el equipo Industriales y sobre su determinación de no regresar a Cuba, el periodista Chacón dijo: desde mi punto de vista, el Instituto Cubano de Radio y Televisión es un organismo en debacle, pues está considerado entre los demás problemas en el sistema gubernamental, con gastos excesivos y donde los jóvenes hasta este minuto tienen muy pocas posibilidades, pues los veteranos siguen siendo los que mandan a la hora de los principales eventos deportivos, tanto nacional como internacionalmente. Chacón manifestó su franco desacuerdo con la política informativa en los medios estatales, el silencio sobre la situación de peloteros y deportistas cubanos que se marchan del país, y qué decir de los resultados de Grandes Ligas, los buenos resultados de voleibolistas en equipos europeos o el triunfo de boxeadores isleños en circuitos profesionales. En la televisión, cuando pasan los partidos de las Grandes Ligas, no hay ningún cubano, y en la radio son ignorados completamente a pesar de ser un orgullo cubano, pues incluir 5 jugadores en el Juego de las Estrellas tiene que servir de guía para los niños y jóvenes, porque ellos son ejemplos a seguir. En cambio, a la actuación de los peloteros en Japón se le dio una connotación de primera, mientras que al novato del año de José Pito Abreu quedó a un lado, dijo el comunicador. En cuanto a la situación política, dijo que a decir verdad nunca estuve de acuerdo con ese sistema político y al cumplir 40 años creo que es el momento indicado para abandonar la isla, pues se me dio esta oportunidad. En otro orden de noticias, dice que el martes la Asamblea de Naciones Unidas rechazó una enmienda presentada por el régimen castrista que planteaba eliminar la petición para que el Consejo refiriera el caso de Corea del Norte a la Corte Penal Internacional, que es la parte fundamental de una resolución de 8 páginas sobre el caso norcoreano. La Asamblea solicitó el martes al Consejo de Seguridad que considere esa posibilidad, es decir, la de llevar ante la Corte Penal Internacional los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por las autoridades de Corea del Norte, con lo cual se vinieron abajo los esfuerzos de la dictadura de Cuba, así como otros países que escogieron ayudar al régimen criminal de Corea del Norte. Una denuncia horripilante la está haciendo el periodista independiente Manuel Guerra Pérez desde La Habana, donde dice que el cadáver de un hombre permaneció alrededor de 9 horas sentado en el portal de una vivienda
a la espera de un equipo de medicina legal que nunca apareció. El hecho ocurrió el pasado día 9 de este mes de noviembre en el suburbio de Mantilla, en el capitalino municipio Arroyo Naranjo. Gerardo Rodríguez, de 56 años, más conocido como El Huevo, murió supuestamente a causa de un infarto sentado fuera de la casa de su amigo Ramón. Alrededor de 2 horas después de que Gerardo y Ramón se tomaran juntos una botella de alcohol, este último se sorprendió al ver que El Huevo llevaba mucho tiempo dormido, sentado en el portal de su casa. Pasadas las 4 de la tarde, fue entonces cuando notaron que Gerardo no respondía. Al instante, un vecino le tomó la presión corporal y exhortó que buscaran un médico porque presumía que estaba muerto. El médico que dictaminó la muerte de Gerardo llegó alrededor de 1 hora después de ser notificado que había un hombre supuestamente muerto. Procedía de la Policlínica Mantilla, ubicada a 100 metros del lugar. El cadáver permaneció alrededor de 9 horas sentado en el portal de la vivienda, a la vista de transeúntes y curiosos, entre los que habían niños, esperando por un equipo de medicina legal que nunca apareció. La fuente asegura que estuvo todo el tiempo al lado del fallecido y que no le practicaron autopsia. La enfermera de un consultorio cercano declaró que había muerto de un infarto. Amigos, y desde Cabaiguán, en Santi Espíritu, está reportando la periodista independiente Bárbara Viera sobre el tema de la contaminación ambiental que produce la refinería de petróleo Sergio Soto. La refinería única situada tierra adentro en el país contamina el suelo, el subsuelo, el manto freático y el aire. La situación se ha prolongado 15 años y el gobierno no autoriza al organismo de defensa del ambiente en la provincia, conocido como SIGMA, a actuar contra esta industria porque la consideran de vital importancia económica. Esta refinería, Sergio Soto, refina todo el crudo pesado de Matanzas con alto contenido de azufre para destilar aceite dieléctrico que se usa en los transformadores de toda la isla. Esto da al país un ahorro de decenas de miles de dólares anuales, concluye la comunicadora, con el consecuente daño mental que, si se va a calcular, agregamos por acá en Radio República, en dólares, pues sencillamente nos quedaríamos cortos porque representa, por todo lo que representa de peligro para la salud de los ciudadanos. Y ahora, el contrateque. Alistan los 5 centrales cienfuegueros para el comienzo de la zafra. Alistarlos para el comienzo fácil, que los alisten para el final, que siempre es desastroso. A la venta, pasaportes para el Festival de Cine. Fíjense bien que es para el cine, no es la sesión de intereses, no vayan a matarse corriendo. Detectan virus que afecta el cerebro humano. ¿Qué? ¿Le analizaron la cabeza a los castristas? Afirma Díaz Canel que hay más frescura en la prensa cubana. Vamos, eso es imposible, es más fresco de lo que han sido siempre, no puede ser. Temblor de tierra perceptible en Santiago de Cuba. Bueno, dice que donde se perciben de verdad los temblores es en el Comité Central, sobre todo cuando miren al futuro. Desmienten rumores sobre un apagón galáctico. Claro, no hay peligro, no han llegado los Castro allá todavía. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Monseñor Agustín Román, palabras a los cubanos. Durante demasiados años, en Cuba, los que se imponen por la fuerza sobre la voluntad de nuestro pueblo han querido establecer una dicotomía entre la fe y el patriotismo, que es totalmente ajena a nuestro sentir como nación, como si hubiera separación o hubiera que escoger entre ser creyente y ser cubano. Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios, y la voz de Dios no duerme. Escuche por Radio República en el nuevo espacio Cuando los pueblos deciden.
Noruega, abril de 1940. Los nazis marchando por Oslo. Es el fin de Noruega. No, Karen. Solo es hora de iniciar la resistencia. Todo por Noruega, una novela radial que revela el valor de un pueblo en defensa de sus principios democráticos. Organizaremos la resistencia cívica ante quienes pretenden quitarnos nuestras libertades democráticas. Todo por Noruega. No se la pierda, aquí por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba. 17 de noviembre del 2014. Mi nombre es Jenny Barallobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitelli, coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo y activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Paz. En la carretera Bolivia del municipio de Violeta, provincia Ciego de Ávila, se manifiestan más de una veintena de vecinos contra la entidad de acueducto y alcantarillado, ya que lo mismo mandaron a abrir una zanja para arreglar las tuberías de la fosa y no han solucionado nada. Los patios están inundados de excrementos. Los pobladores de la comunidad antes mencionada temen por la vida de sus familias, ya que en el municipio y sus alrededores aún existe brote de cólera, y exigen que se solucione tal problema. O exigirán en la vía pública sus derechos con el apoyo de defensores de los derechos humanos. Reportó desde la carretera Bolivia, municipio de Violeta, provincia Ciego de Ávila, casa número 82, Jenny Barallobre Colombier. El día 9 se le practicó un registro en la vivienda de Liober Quevedo Valladares, residente del municipio de Cubanagua, provincia de Cienfuegos. En este registro la policía política perseguía encontrar las imágenes de una marcha que el movimiento cubano de reflexión realizó en un trayecto de 5 cuadras en la ciudad de Cienfuegos. El Liober fue revocado a la prisión y en la misma le fue propinada una golpiza tremenda y se le puso a la fuerza el uniforme de preso. Esto causó que él tuviera devoluciones de sangre o vómitos de sangre como consecuencia de esta golpiza. Y se tomaron la determinación de comenzar una huelga de hambre en la cual se encuentra hasta el momento. 5 activistas del Movimiento Cubano Reflexión y también con apoyo del MOV, que tiene una asociación de lucha con el Movimiento Cubano Reflexión, en un lugar céntrico de la ciudad de Santa Clara hicieron una acción comando donde enarboraron una pancarta y arengaron pidiendo justicia para el preso político el Liober Quevedo Valladares, lo cual siempre tiene una repercusión y un impacto en la concurrencia que había en ese momento en ese lugar. Hoy, día 13 de noviembre de 2014, mi nombre es Don Eric Almenate Carballo, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata y del Movimiento Pedro Luis Boitelli. Quiero hacer saber al mundo de que en la comunidad Limones Palmeros del municipio Majagua, provincia de Ciego de Ávila, hay descontento en la población, porque periódicamente se le trata de contentar trayendo huesos de cerdo, patas y cabezas que vienen con mal olor y en un casi estado de descomposición ya lleno de mosca. Y la población, y yo como parte de la población, preguntamos, ¿dónde está la carne? ¿A dónde va a parar esa carne? Si es a casa de algún dirigente o si es a alguna actividad del Partido Comunista. Quiero que se sepa que la población está llena, o sea, harta de tantas jugadas de engaño, de tantas mentiras y de tanta manipulación por parte del gobierno o de la mal llamada revolución comunista. Reportó desde Campatoy, Majagua, Ciudad Ávila, Don Eric Almenate Carballo. Ya la resistencia en Cuba no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene día, no tiene madrugada, no tiene fecha. República de Cuba en resistencia. Recuento informativo.
Latinoamérica al día. Recorremos informaciones que se originan en Latinoamérica. La primera, lamentablemente hallaron asesinadas a Miss Honduras 2014 y su hermana María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad aparecieron muertas a orillas de un río en el departamento hondureño de Santa Bárbara. Mucha atención, esta madrugada a eso de las 2 de la mañana han encontrado 2 cuerpos de 2 mujeres frente al balneario La Guagua, precisamente el lugar donde se llevó a cabo la fiesta, donde se celebraba el cumpleaños del famoso Paco. Miembros de la Fuerza de Seguridad detuvieron la tarde de ayer a 2 sospechosos del desaparecimiento de la Miss Honduras Mundo, María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad, tras intensos operativos realizados en el departamento de Santa Bárbara, en el noroccidente del país. El primer detenido fue el novio de Sofía Trinidad Alvarado Muñoz, identificado como Plutarco Antonio Ruiz, alias Paco. Vamos a Venezuela. Acorralado por la crisis, Maduro aprobó 28 leyes en el límite del fin de los superpoderes. Utilizó estos poderes que le otorga una ley habilitante que expira este jueves para promover sin discusión normas económicas que garanticen el crecimiento. Vamos entonces, por aquí estaba precisando entonces lo que nos va a permitir esta ley antimonopolio para evitar la cartelización y el control de la demanda por parte de transnacionales o de grupos que se, configuran, se conjuran y que limitan el desarrollo económico desde el ámbito privado, porque la empresa pública tiene otro objetivo, es el servicio público, no hay monopolio allí. El servicio público, porque todo un debate, salen los pelucones entonces ahora, no, que prohíben, no. El servicio público es una cosa diferente, y más aún con el concepto socialista, como se vio ahora con el complejo de Uria de Morón que acabamos de inaugurar, o como los compañeros de Benvidrio, ¿no? O como PDVSA, tantas otras empresas, o Sidor, que le acabamos de mostrar. Esto es en el campo del capitalismo, en el campo privado. Y esta ley antimonopolio entonces nos va a dar nuevos instrumentos para permitir el desarrollo verdadero de la economía y evitar que los monopolios establezcan posiciones de dominio sobre sectores productivos, sectores comerciales, pero sobre todo posiciones de dominio y saqueo sobre los ciudadanos y las ciudadanas. Pasamos la frontera de Venezuela hacia Colombia, que espera que la FARC libere al general secuestrado para reactivar el proceso de paz. La prensa colombiana asegura que ya se habría activado el protocolo de seguridad para el rescate de Rubén Alzate. El operativo estaría coordinado por la Cruz Roja. La delegación de las FARC en La Habana se manifestó este martes dispuesta a resolver la situación generada tras la captura el domingo de un general colombiano. Es la primera vez que un general de la República y del Ejército es capturado por la insurgencia. Eso genera un hecho, lo entendemos, pero apenas está empezando esto. En una breve rueda de prensa en Cuba, el comandante Pablo Catatumbo, uno de los negociadores de las FARC, ofreció generar los mecanismos de solución del problema y sostuvo que los diálogos de paz con el gobierno deben continuar. El presidente Juan Manuel Santos había asegurado que mientras el general Rubén Alzate y 2 compañeros capturados con él estén cautivos, los negociadores del gobierno no viajarán a La Habana. Estaba previsto que este martes se iniciase allí un nuevo ciclo de conversaciones. Para la guerrilla, la situación se habría evitado si Santos hubiese aceptado una tregua bilateral durante las negociaciones. Creemos que es necesario y que este incidente nos debe poner a reflexionar acerca de la necesidad de abordar ya un cese bilateral de fuegos. Murió hace 21 años. Sin embargo, aún hoy siguen saliendo a la luz nuevos secretos sobre Pablo Escobar Gaviria, narcotraficante, considerado el más poderoso que tuvo Colombia. Su hijo, Juan Pablo Escobar, hoy llamado Sebastián Marroquín, reveló que tras la llegada de su familia a Argentina, donde se exiliaron en 1994, cruzaban a Uruguay para renovar sus visas. Yo no puedo renunciar al amor y al afecto que siento por mi padre. Lo primero que yo siento
hacia la figura de mi padre es amor. Hasta aquí Latinoamérica al día. Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Uno de los policías heridos el martes en el ataque a una sinagoga en Jerusalén ha muerto esta noche. La quinta víctima mortal israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido una respuesta contundente, ha reforzado la seguridad en la ciudad con 2 brigadas más de la Policía de Fronteras y ha ordenado instalar controles en las entradas a Jerusalén Este, algo que no ocurría desde hacía décadas. Los 2 palestinos que atacaron a los rabinos con hachas, cuchillos y una pistola venían de un barrio oriental de Jerusalén. Según los servicios secretos israelíes, no tenían antecedentes y no formaban parte de ningún grupo extremista. Los 2 fueron abatidos por agentes. El ataque se produjo el martes al alba cuando los rabinos realizaban la primera plegaria del día en la sinagoga del distrito de Har Nof, un barrio del oeste de Jerusalén, poblado mayoritariamente por judíos ultraortodoxos. Tras el ataque a la sinagoga, las fuerzas de seguridad israelíes han lanzado una amplia operación antiterrorista en el barrio de Jerusalén Este del que procedían los autores de los hechos. Durante esta operación han detenido al menos a 9 palestinos, entre ellos a 3 mujeres. Algunos serían familiares de los responsables del ataque. Más tarde, los enfrentamientos entre grupos de palestinos y los efectivos israelíes han continuado en Cisjordania. Los más violentos han tenido lugar en Orif, un municipio próximo a Nablus, en donde los manifestantes han lanzado piedras contra la policía, que ha respondido con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos. Benjamin Netanyahu denuncia una oleada terrorista contra Jerusalén. El primer ministro israelí ha reiterado argumentos ya conocidos en su estrategia y ha ordenado acelerar el proceso para la demolición de las casas de los terroristas. Hago un llamamiento a todos los líderes del mundo civilizado, ha dicho. Quiero ver una indignación profunda, sin concesiones, contra estos actos, contra estos asesinatos de israelíes, de judíos, sin hacer distinciones de sangre. Netanyahu achacó lo ocurrido a las provocaciones lideradas por Hamas y el presidente palestino, que contrariamente a los islamistas ha condenado el ataque. Condenamos enérgicamente este incidente y no aceptamos bajo ninguna circunstancia los ataques contra la población civil. Al mismo tiempo que condenamos estas acciones, también condenamos los ataques contra la mezquita de Al-Aqsa y los lugares santos. La tensión en Jerusalén no ha parado de crecer en las últimas semanas debido a las disputas por el acceso de judíos y musulmanes a la explanada de las mezquitas. Desde Londres, el secretario de Estado estadounidense ha condenado el ataque y ha pedido a los líderes palestinos que hagan lo mismo. John Kerry ha calificado lo ocurrido de terror puro y brutalidad y ha expresado su solidaridad con los israelíes. Este tipo de actos es el resultado de la pura incitación, de la irresponsabilidad. Es inaceptable. El liderazgo palestino debe condenar esto y debe empezar a tomar medidas serias para frenar cualquier tipo de incitación que viene de su lenguaje y del lenguaje de otras personas, y mostrar el tipo de liderazgo necesario para poner a esta región en un camino diferente. También ha pedido a todas las partes que trabajen para reducir la tensión en Jerusalén. Kerry ha estado en Londres antes de viajar a Viena para participar en las conversaciones entre el Grupo 5+1 e Irán sobre el dossier nuclear. El ministro alemán de Exteriores se muestra pesimista en la mediación de la guerra de Ucrania. Sin embargo, Frank-Walter Steinmeier sí ve cercano el trazado de una línea de separación entre los combatientes. Tras reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov, cree que hay muchos obstáculos para la paz. 25 años después de la caída del muro estamos amenazados por el mutismo en lugar del diálogo, por la compartimentación en lugar del intercambio y por la confrontación en lugar del acercamiento. Mientras que la OTAN acusa al Kremlin de suministrar armas y material militar a los rebeldes ucranianos, el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov lo desmiente y llama a Kiev a negociar con los rebeldes. La consecución de un diálogo estable entre Kiev por un lado y Donetsk y Lugansk por el otro es la tarea más importante por ahora, sobre todo en el contexto de las elecciones que tuvieron lugar en Ucrania y en la parte del territorio ucraniano que está controlado por los representantes de Donetsk y Lugansk. Rusia apoya el grupo de Minsk. Sin embargo, hay otro punto de vista, como nos explica la corresponsal de Euronews en Kiev, Angelina Kariakina.
Ucrania se aproximaría a otro formato de conversaciones parecido a las de Ginebra. En ellas participarían, además de Ucrania y Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. De hecho, el primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, propuso a Rusia negociaciones directas en territorio neutral. Destacó que Estados Unidos y la Unión Europea apoyan la iniciativa de Kiev. Reunión de ministros europeos de defensa en Bruselas con el secretario general de la OTAN. Han debatido, entre otros asuntos, la crisis en Ucrania. La OTAN asegura que hay un aumento de tropas en el este del país, controlado por rebeldes prorrusos, pero no solo en Ucrania. Lo que nosotros sabemos confirma las informaciones de otras fuentes sobre el incremento de la concentración militar en Ucrania y también en el lado ruso de la frontera. Y estamos hablando de tropas, de equipos de artillería y de sistemas de defensa aérea muy modernos. Es un refuerzo militar muy serio. Ha destacado además que tanto la Unión Europea como la OTAN quieren una solución pacífica. La organización ha pedido a Rusia que retire sus tropas, respete los acuerdos y contribuya a la estabilización del país o se arriesga a aislarse internacionalmente. Pero Rusia sigue negando que suministre armas o tropas a los separatistas ucranianos para ayudarles en el conflicto. Ayer empezó la última fase de las negociaciones nucleares con Irán. Nada más llegar a Viena, el ministro iraní de Exteriores Mohammad Javad Zarif le mostró a la negociadora de la Unión Europea, Catherine Ashton, su rechazo a lo que llamó exageradas condiciones de Occidente con respecto al programa nuclear iraní. No hay mucho tiempo. Tras 12 años de disputas, la fecha límite para llegar a un acuerdo es el lunes de la semana que viene. El grupo 5+1, formado por las 5 potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, quiere asegurar que las actividades nucleares de Irán tienen fines pacíficos. Irán insiste en que quiere energía nuclear para obtener electricidad. Por ello, querría enriquecer uranio para alimentar hasta 20 centrales nucleares. Algo cuestionado por analistas que recuerdan que Irán ocupa el segundo lugar en el mundo en reservas de petróleo y gas natural. El Reino Unido junto a Holanda y Alemania son los 3 países europeos con casos de animales infectados por la gripe aviar. El último confirmado de la cepa H5N8 procede de una granja de patos de Yorkshire, en Inglaterra. Unos 6.000 ejemplares han sido sacrificados. Además, las autoridades han fijado una zona de protección de 3 kilómetros y una de exclusión de 10 kilómetros alrededor de la explotación ganadera. Según parece, el virus habría llegado con las aves migratorias procedentes de Asia y afecta a patos, pavos y pollos. La Organización Mundial de la Salud ha tranquilizado a la población por el bajo riesgo de contagio para los humanos. El primer ministro japonés tira la toalla, disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas. Otra recesión ha sido demasiado para Shinzo Abe, que no agotará la legislatura. Además, da marcha atrás y aplaza hasta 2017 la anunciada subida del IVA de un 8 a un 10%. Japón ha entrado en recesión técnica al contraerse un 1,6% su Producto Interior Bruto durante el tercer trimestre del año. Las ambiciosas políticas económicas niponas incluían la subida en 2 fases del impuesto sobre el consumo, del 5 al 10%. Tras el incremento del mes de abril, las actuales condiciones económicas han obligado a posponer 18 meses el siguiente incremento, que estaba fijado para octubre de 2015. Con estas elecciones anticipadas, Shinzo Abe confía en la ausencia de una oposición sólida para asentar su legitimidad y proseguir con su política económica. Es una de las mayores operaciones contra el crimen organizado y el fraude fiscal de los últimos años. La policía ha detenido a 59 personas de origen indio en 7 provincias españolas que introducían presuntamente de forma ilegal productos de China y de la Unión Europea. Entre otros delitos se les acusan de blanqueo de capitales y contrabando. La red había montado un complejo entramado de empresas que cometían fraude en las aduanas y que además no pagaban el IVA. Muchos de esos productos llegaban al polígono Cobo Calleja de Madrid. Ahí está nuestra compañera Nadia Kolotúskina. En esta nave los registros han terminado hace apenas unos minutos. Nosotros hemos accedido al interior y se trata de una galería comercial con decenas de tiendas. Pues bien, en uno de los locales la policía se ha incautado de cajas con documentación y también con electrodomésticos. A esta hora ya hay 59 detenidos y entre ellos estaría el presunto cabecilla de la trama. Fuentes de investigación han confirmado a Televisión Española que se trata de un hombre de origen indio que lleva 30 años en nuestro país. Se le considera un experto en falsificación y en fraude fiscal.
Además de su domicilio en este exclusivo barrio madrileño, la policía ha registrado otros 150 lugares en Cataluña, Extremadura, Valencia, Andalucía y Canarias, también en Portugal e Italia. Según la Fiscalía, introducían en España todo tipo de productos, desde textiles hasta fármacos y material informático, electrónico, todos procedentes de China y otros países europeos, y todos cometiendo fraude aduanero y de IVA. La operación continúa abierta. Una mirada al mundo. Recuento informativo. Panorama. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Panorama. Vamos a España, donde encuentran una función para el tabaco que no es fumar. Un equipo de investigadores de la Universidad Pública y el Instituto de Agrobiotecnología de Navarra, España, ha descubierto que es posible obtener hasta un 40% más de etanol a partir de plantas de tabaco modificadas genéticamente, lo que, en su opinión, confirma su utilidad como materia prima para producir biocombustibles. El estudio, publicado en la revista Molecular Breeding, aclara que las plantas pertenecientes a las variedades Oro de Virginia y Habana fueron especialmente alteradas para que contuvieran más almidón y azúcares en las hojas, lo que favorece el incremento en la producción de etanol. Según explica John Beramendi, responsable del grupo de investigación de agrobiotecnología vegetal, esto podría ser una alternativa al cultivo tradicional de tabaco, el cual está en retroceso. Estos expertos señalan además que del tabaco se pueden extraer proteínas, unos compuestos muy completos desde el punto de vista nutricional, con una mayor tasa de eficiencia proteica que las procedentes de la leche de vaca o de soya. Hasta aquí, amigos, nuestro panorama de hoy. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Misael Aguilar Hernández, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, ha transmitido un reportaje que, no obstante su brevedad, dice muchísimo sobre la realidad concreta del deterioro material de Cuba y dice aún más de su deterioro ético, al menos en lo que respecta al régimen castrista, dueño y señor a la fuerza de la nación que alguna vez ocupase alguno de los más altos índices de desarrollo y calidad de vida en el continente americano. Se refiere el novel periodista a un edificio en particular, el que se encuentra frente al Tribunal Provincial de Justicia de La Habana, frente al Capitolio, y compartiendo la misma manzana con el Cine Pairet en la calle Prado. Cuenta Misael Aguilar que este edificio está parcialmente habitado, a pesar de que presenta condiciones pésimas para ello, y relata cómo, para disimular el desastroso estado en que se encuentra el inmueble, situado precisamente en el corazón turístico de la capital, las autoridades han colocado, frente a lo que fueron sus portales, unas vallas metálicas adornadas con viejas imágenes de La Habana. Esas vallas, narra el periodista, se han convertido en una atracción para los turistas que las retratan hasta la fatiga sin reparar en lo que hay detrás de las mismas. Lo que hay detrás, dice, es un basurero donde se mezclan los desechos que lanzan desde arriba los habitantes de tan precaria vivienda, más lo que agregan los que pasan por allí. Las vallas, concluye Misael, logran ocultar la mugre, pero no su olor que se esparce por esa zona justo frente al Capitolio. Y comentaba yo contigo al principio de este comentario, antes de entrar en detalles, que esto dice muchísimo sobre la concreta realidad del deterioro material de Cuba y aún más del deterioro ético del sistema, algo que no expresé bien, porque no se deteriora lo que no existe, y la ética nunca ha figurado en el inventario del castrato. El caso es que no hay que ser poeta para ver en todo esto un símbolo de la indigna realidad que viven los cubanos bajo una dictadura que disfraza esa realidad, trata de cubrirla con falacias color de rosa, logra quizás engañar por un tiempo a los más ajenos a la misma,
pero no puede evitar que el grotesco hedor de las heces en que vive revele sus mentiras. Tratan de ocultar que el sistema se viene abajo, que no se sostiene. Tratan de tapar su basurero con imágenes de un pasado que no existe. Y les importa poco si los que viven esa inhumana situación son aplastados por el derrumbe. Un derrumbe que no podrán evitar y que más pronto que tarde sepultará a aquellos mismos que lo han provocado. Tiempo al tiempo. Terminamos de esta manera esta edición de Recuento Informativo. Amigos, mil gracias por su sintonía y recuerden que mañana los estaremos esperando a la misma hora y en la misma frecuencia aquí en Radio República para compartir con ustedes esta revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces y que Dios me las bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.